Bien, y vamos a comenzar esta entrega de noticias con un enlace hasta la Asamblea Legislativa. Vamos en directo con Tatiana Funes. Ella tiene lo último que ha ocurrido en este órgano de Estado, donde hoy se han tomado importantes decisiones. Recordemos que en la plenaria se tenía previsto hablar del régimen de excepción. El decreto estaba por vencer y además se le ha dado luz verde al gobierno para contraer 2.000 millones de dólares en deudas para enfrentar la emergencia generada por el coronavirus. Así es, Tatiana, buenas noches, bienvenida. Cuéntanos. Muy buenas noches. En efecto, este día se han dado importantes aprobaciones en el Congreso. Una de ellas es que se ha suspendido por 90 días la ley de responsabilidad fiscal. ¿Esto para qué? Para darle luz verde al gobierno y que pueda negociar créditos o que pueda poner en venta títulos valores hasta por 2.000 millones de dólares. Según lo ha quedado estipulado en este dictamen, el 30% de estos fondos irá orientado a las municipalidades y el 70% para atender la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19. También en el decreto se ha incluido un fondo de liquidez para las micro y las medianas empresas y además de esto se ha establecido la creación de un comité que estaría organizado por entes públicos y también entes privados. Pero para conocer un poco más de este comité, escuchemos a continuación al diputado Carlos Reyes de la bancada tricolor, quien ha sido, o básicamente quienes propusieron esta creación del comité, y también al ministro de Hacienda. Escuchemos. Al ministro de Hacienda, al ministro de Obras Públicas, al ministro de Economía, al ministro de Turismo y el ministro de Salud. Además, el gobierno también estará nombrando al presidente de este comité, son 6 miembros. Y luego habrán otros 5 miembros que estarán representados: la Universidad Centroamericana, la Escuela Superior de Negocios, los micro y pequeños empresarios, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, estará también FUSADE. Son los otros 5 que estarán integrando justamente este comité para ayudar, como les repito, y que al mismo tiempo incluso le hemos dejado para que el gobierno tenga la mayoría y pueda agilizar, y lo que queremos es que todo esto haya una vigilancia, que haya transparencia, que se puedan poner de acuerdo y traer esos proyectos aquí a la Asamblea Legislativa, donde por supuesto vamos a analizarlos y se requerirá los 3 partes tener mayoría calificada para poderlos aprobar. Este comité va a tener varias funciones. En primer lugar, elaborar los presupuestos que se le deberá dar, el presupuesto extraordinario o los presupuestos extraordinarios de acuerdo a los fondos que vaya consiguiendo el gobierno y le vaya planteando las necesidades. Justamente va a elaborar ese presupuesto, se lo presenta al Ejecutivo y es el Ejecutivo a través del ministro de Hacienda que nos trae acá, tal como dice la Constitución. Pero también va a elaborar los programas, los proyectos que sean necesarios para enfrentar esta situación. Va a tener toda la parte estratégica, va a tener todas las recomendaciones que podrá hacerles a los alcaldes para que puedan invertir con los fondos que se le van a proporcionar. Va a tener que hacer las auditorías de estos fondos, o sea que tiene una cantidad enorme realmente este comité para que al final, como les repito, esto se maneje con transparencia y que le llegue al final a los salvadoreños. Bueno, y ahí teníamos parte de las declaraciones que brindaba el jefe de la fracción de Arena, Carlos Reyes. Además de esto, también es importante destacar que este día se ha dado la aprobación únicamente para que el gobierno pueda buscar el financiamiento de estos 2.000 millones de dólares. Aún no tenemos específicamente cuál será la fuente de financiamiento de estos fondos, pero con estos ya se autoriza al Ejecutivo para que pueda buscar los mecanismos para paliar esta crisis a causa de esta pandemia de coronavirus. Pero además de esto, también se han tocado temas importantes acá en el Congreso. El siguiente que quería compartir con ustedes es que ya tenemos un dictamen favorable para el proyecto de decreto que restringe temporalmente las garantías constitucionales a raíz de la emergencia por COVID-19. Básicamente este dictamen que ya se tiene de la Comisión Política es para que se extienda por 15 días este régimen de excepción, digámoslo así, para la movilidad de los salvadoreños, que se había aprobado únicamente para 15 días y que vencía el próximo 29 de marzo. Y al aprobar este dictamen, que aún no ha ingresado a la agenda, se tendrían 15 días adicionales, es decir, que estaría finalizando este régimen el próximo 13 de abril.
esto es parte de las aprobaciones que tenemos hasta esta Asamblea Legislativa, pero también destacar para que se enviaran rápido, de forma más ágil, al Ejecutivo estos dos dictámenes. Se finalizó la plenaria a eso de las 3 de la tarde y se convocó a otra plenaria extraordinaria para conocer otros dictámenes, entre los cuales ya esta tarde se ha activado una interpretación auténtica del artículo 5 del decreto de emergencia. ¿Esto para qué? Bueno, básicamente es para que el Instituto de Seguro Social pague la estancia prácticamente de la cuarentena, se tome como una incapacidad y sea el ISSSTE quien tenga que pagarlo. Tatiana, el tema del régimen de excepción, ¿fue votado o cómo queda este tema? Porque definitivamente que hay mucha expectativa respecto a si esto se va a prolongar otros 15 días. Ya tú nos decías que ya está el decreto, pero ¿se votó al final? No, Manuel, de hecho solo se tiene un dictamen favorable que ha salido en la Comisión Política y entendemos que en estos momentos acaba de finalizar la plenaria y se va a retomar el trabajo para el día de mañana, es decir, que no hay una aprobación de esta extensión del régimen de excepción por estos próximos 15 días y estaríamos a la espera que se apruebe el día de mañana, porque mañana se van a retomar las labores en la Asamblea Legislativa. Tatiana, por supuesto que surgen muchas dudas después de, no solamente del estado de excepción, como tú ya lo mencionabas, sino también con el primer punto que ya destacabas, y es con este préstamo. ¿Quién lo va a prestar? Y mucha gente se está preguntando cuál sería entonces el mecanismo para saber si aplican o no para estos $300 que el gobierno dijo que se les iba a dar a las personas que estuvieran en cuarentena voluntaria, que no estuvieran trabajando, precisamente para evitar la propagación del COVID-19. ¿Has escuchado tú sobre esto? Y también con el tema de la construcción del hospital, que parte de este dinero precisamente es para eso, el hospital que sería en CIFCO, para poder atender a las personas que resultaran infectadas del COVID-19. ¿Se sabe entonces, o se tiene alguna idea de cuándo más o menos se podría entonces comenzar? Te hago estas dos preguntas porque en redes sociales leemos de mucha precaución y de muchas medidas que nos invitan a que estemos atentos, porque en cualquier momento las cifras pueden aumentar y por eso estamos contrarreloj. Por supuesto, Roxana, hay mucha duda de parte de la población sobre estos dos puntos. En cuanto a la entrega, esta compensación de $300 que se les hará a algunas familias, pues aún no se ha definido específicamente cuál será el mecanismo para entregarla. Sí sabemos o tenemos entendido que parte de estos $2.000 millones irían orientados a este pago de este subsidio prácticamente que va a entregar el gobierno, pero aún no está claro, no se ha especificado cuál será el mecanismo de entrega ni cómo podría ser la población para acercarse a algunas instancias que serían las responsables de entregar este subsidio. En cuanto a la fuente de financiamiento de estos $2.000 millones, tampoco ha especificado el ministro de Hacienda este día cuánto sería o cuáles serían las instituciones que darían estos fondos a El Salvador para paliar esta crisis. Sí ha especificado que podría hacerse mediante títulos valores o mediante créditos, que pues básicamente podrían hacerse las dos cosas a la misma vez. El punto es que El Salvador logre conseguir hasta $2.000 millones para financiar prácticamente lo que se estaría necesitando para atender esta crisis o esta emergencia a causa de COVID-19. Así es, bueno, todos los países están en este proceso de aprobación de grandes desembolsos para enfrentar lo que está ocurriendo con esta emergencia. De hecho, Panamá acaba de anunciar que son 2.500 millones los que va, digamos, a apostarle a invertir en este tema de la atención de la emergencia. Todo esto ocurre en medio de una cantidad de situaciones que quedan todavía en duda. Tatiana, te agradecemos el reporte desde la Asamblea Legislativa y quedan para mañana temas importantes. Ya decía, el tema del decreto del régimen de excepción queda pendiente de discusión, queda pendiente
pendiente también la discusión de ese literal 5 del decreto legislativo 593, donde se habla del tema del pago, que a quién le corresponde hacer los pagos para las personas que se encuentran en una pausa laboral en este momento. Eso queda pendiente. De hecho, hoy tuvimos ya algunos pronunciamientos de los sectores empresariales hablando precisamente sobre ese punto específico del decreto de emergencia, de la emergencia nacional, y queda también pendiente para mañana. Además, hay otros puntos que han entrado en la agenda, como por ejemplo una propuesta para que se pueda acceder a un porcentaje de los ahorros de pensiones. Este es otro punto también que queda pendiente en la Asamblea Legislativa. Ya decía Tatiana, esto va a continuar el día de mañana.